Buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Rincón. A continuación voy a hablarles sobre la organización de la documentación y la recepción de los documentos. ¿Qué son los documentos? Es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte, sirve para constatar la existencia de algo, nos sirve como soporte para las organizaciones. Un ejemplo son las facturas, los cheques, ¿cómo puedo diferenciar los documentos según su origen y según su contenido? Según su origen, los documentos públicos son aquellos expedidos y autorizados por un funcionario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. Un ejemplo sería el registro civil, el acta de matrimonio, el acta de divorcio. Los documentos privados son todos aquellos escritos en que se incluyen sin intervención de un notario. Un ejemplo sería las constancias de trabajo, las certificaciones y las constancias médicas. Se clasifican también según su contenido. Los documentos. Hay varias clases de documentos que son los documentos históricos, los documentos contables, los documentos administrativos, los documentos mercantiles, los documentos negociables y los documentos no negociables. Los documentos históricos son aquellos que nos revelan de alguna manera cosas que nos permiten conocer el pasado de los seres humanos, cosas de los hombres que han hecho, que han creado y que han sentido. Por ejemplo, la Biblia. Los documentos contables son los soportes de contabilidad que sirven para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Estos se crean con un original y varias copias según la compañía lo requiera. Un ejemplo serían los recibos de cobranza y las facturas de ventas. Otra clase de documentos son los administrativos. Son los que definen el soporte material con el que se materializan los actos administrativos. Un ejemplo es los memorandos, las reuniones, las actas de las reuniones y los comunicados. Los documentos mercantiles sirven para legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles. En esta tenemos los comprobantes de contabilidad. Estos documentos mercantiles se encuentran casi siempre en el departamento de contabilidad, porque ahí es donde el contador obtiene los datos necesarios para procesar las cuentas y efectuar los asientos contables y tener comprobantes de contabilidad por si tiene algún requerimiento de sus altos administrativos. Entre estos hay dos clases que son los negociables y los no negociables. Los negociables son aquellos documentos que se pueden negociar a través de endosos, descuentos en entidades antes de su vencimiento. Quiere decir, o un ejemplo sería las letras de cambio, los pagarés y los cheques. Y los documentos no negociables son aquellos documentos que sirven de base para los registros de los libros de contabilidad y a su vez pueden formar pruebas desde el punto de vista legal. Un ejemplo serían los vales, los recibos y las facturas. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir documentos de acuerdo a las normas vigentes? Para esto se debe conocer muy bien la organización y conocer su organigrama. Si se conoce y se identifica fácilmente cómo se debe tramitar o a dónde debo remitir los documentos recibidos, será muy fácil guardarlos o archivarlos. Se debe conocer la Ley 527 de 1999 del 18 de agosto,
por medio de la cual define y se reglamenta el acceso de mensajes de datos del comercio electrónico y las firmas digitales que establecen las entidades certificadas y se dictan otras disposiciones. En cuanto a la norma NTC ISO 9901, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos y relaciones para la gestión de calidad. La documentación debe incluir declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad, un manual de calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta norma internacional. Los documentos incluidos los registros de la organización determina que son necesarios para asegurar la eficaz planeación y operación y controlar de sus procesos y sus documentos. ¿Cómo puedo diferenciar la correspondencia tanto física como electrónica que se recibe? La correspondencia física se deben recibir los paquetes y confrontar las guías relacionadas con el formato de la planilla, que coincida el número de paquetes físicos entregados. La información del remitente debe ser clara, con nombre de la empresa y dirección, teléfono, ciudad. Se debe abrir con cuidado los sobres teniendo precaución de no dañar ningún documento. Se debe organizar la documentación respecto a la planilla entregada. La correspondencia electrónica se debe entregar los mensajes o los documentos con el formato que se hayan generado. Se debe conservar la información que sea posible, determinar el origen, el destino, la fecha y hora del mensaje. ¿Qué beneficios trae para la organización disponer de un manual de correspondencia? Los beneficios que nos aportan son la información vital y rápida. La información no se pierde cuando alguna persona clave de la empresa abandona la compañía. Sirve como archivo portátil y fácil de usar. Los manuales ayudan a los usuarios a obrar de acuerdo con los reglamentos, ahorran tiempo y dan respuestas exactas. Permite tener organización en el archivo y en la compañía. Facilita y permite la conservación de los documentos. Elaborado por Jenny Rincón. Espero les haya gustado mi investigación y estoy atenta a sus comentarios o a sus inquietudes. Gracias y hasta luego.